Ella es Jacqueline Gombert, es representante de una de nuestras escuelas más importantes en Alemania, que es Go Academy. El día de hoy nos va a estar acompañando, nos va a estar contando un poco más sobre el proceso que estamos puntualizando mucho para médicos, para enfermeros, los servicios que ofrece la escuela para todos ustedes. Jacqueline, ¿cómo estás nuevamente? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, gracias. Muy Vale. bien, todo bien por aquí, sí. Espero Súper. que en Colombia también. Todo Bueno, muy bien, gracias estamos a Dios. todos. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, Sí. Jacqueline, antes de que empecemos con Ujú. este evento, nos cuentes un poco cómo está la situación de Alemania. Hace unos días escuchamos, llegaron noticias acá a Latinoamérica que ustedes iban a entrar nuevamente a cuarentena porque el número de contagios había subido. Cuéntanos cómo está la situación en este momento. Sí, pues está bastante mal. Bueno, o sea, sí, a partir de hoy hemos cerrado la escuela también, pero, o sea, damos clases ahora virtuales, o sea, las clases siguen. Am, Entre ellas, o sea, por la calle uno no nota mucho. Bueno, los negocios han cerrado, menos los supermercados y farmacias y todo eso, pero así el negocio para comprar, no sé, juguetes o ropa o lo que sea para Navidad está todo cerrado ahora. O sea, lo cerraron hoy. Y la cifra de los muertos ha subido a 900 hoy, que es la cifra máxima. Nunca hemos tenido tantos muertos en un día. Am, pero te advierto que también, o sea, los muertos no se dice la edad, pero se sabe que la edad suele ser, o sea, a partir de 70, 80 años, o sea, y bueno, es una cosa que mucha gente, muchas personas en las residencias de ancianos están muriendo, ¿no? O sea, bueno, y es una cosa que también es una falta de enfermeros aquí, porque faltan muchos enfermeros y la gente no se puede ocupar bien y faltan médicos para dar luego, o sea, a partir de la semana que viene se espera que se puede vacunar. Y bueno, estamos así, el gobierno siempre dice sí, sí, lo vamos a conseguir, pero no sabemos cómo va a ser, ya lo veremos. Y tengo una buena noticia también para ti, porque muchos médicos que han venido a hacer estudios los pude ahora, o sea, ahora van a empezar prácticas, han tenido una cita, ¿ya lo sabes? ¿Te lo han comentado ellos? No, no ¿No? me habían dicho, nos das la Ok. primicia. Pues sí, o sea, hace poco los que querían hacer anestesia han tenido una cita virtual con el hospital y les han dicho que o sea, que pueden venir en enero y otros tienen una cita mañana, el jueves, también virtual y bueno, esperemos que también salga bien. Sí, o sea, eso es una buena noticia, sí, dentro de lo malo todo que hay, pero eso sí que es bueno, sí. Súper, súper, me alegra de verdad muchísimo por ellos. A las personas que Sí, están conectadas les cuento que ya tenemos varios médicos y enfermeros en Alemania llevando a cabo este proceso. Así sí. que son muy buenas noticias porque ya van a poder empezar a trabajar en su área, a conocer Sí, un poco más cómo es el sistema de salud alemán, que son muy buenas noticias. Muchas gracias, Jacqueline. sí. Bueno, te dejo entonces. No sé si quieres compartir pantalla. Ya te envié la autorización para que Ok. demos inicio al evento. ¿Ya lo podemos hacer? Ya, la podemos ver. Ok, oh, doch nicht. Ok, bueno, he preparado un poco para o sea, demostrar un poco. Si hay preguntas, por favor, interrumpirme y podemos hablar. O sea, Perfecto. lo primero es las ventajas de trabajar como médico en Alemania, es la libertad o sea, de elegir la especialidad, la remuneración durante la especialidad, residencia médica pagada, muy buen sueldo, o sea, ese sueldo cuando uno empieza a trabajar como médico residente, luego hasta arriba no hay límites. Hay grandes oportunidades de trabajo porque faltan muchos médicos aquí. La calidad de vida es muy buena, o sea, eso dicen todos que vienen a Alemania. Uno en Alemania ya está acostumbrada de la vida aquí, pero, o sea, cuando viene gente del exterior, sí dice que bueno, aquí hay mucha seguridad, se puede pasear por las noches por la calle, puedes sacar dinero de la caja automática del banco sin tener miedo que te ataquen y una mujer puede pasear también a medianoche y no tiene que tener miedo. O sea, sí estamos en un país seguro, ¿eh? Y también, o sea,
no sé, o sea, los trenes y todo, o sea, todo funciona bien. O sea, se puede decir que sí, sí estamos bien, o sea, es un país que se puede recomendar para vivir. O sea, sí. Bueno, lo que es bueno también como médico es durante el proceso de homologación es permitido trabajar en comparación, por ejemplo, con España, porque en España no está permitido. Y en cuanto uno tenga la licencia de trabajo, o sea, puede trabajar en toda Alemania. Bueno, un poco así, ahí vemos una foto de Düsseldorf, para daros una idea cómo es Düsseldorf, o sea, eso es la parte moderna, digamos, también tenemos un casco antiguo. Y bueno, Alemania en datos en general, tenemos 83 millones de habitantes y 16 estados federados. El más poblado estado federado es Renania del Norte-Westfalia, con 18 millones de habitantes, y es donde estamos nosotros, o sea, Düsseldorf. Y Düsseldorf es la capital. Tenemos 600.000 habitantes y, o sea, yo sé que para Colombia eso es poco, pero aquí es un poco diferente porque en nuestro estado federado es así que hay muchas ciudades alrededor. O sea, Colonia, Essen, Dortmund, Mönchengladbach, o sea, los que les gusta el fútbol seguramente conocen algunas de estas ciudades. Y estas están todos entre 10 a 60 minutos en tren o tranvía de Düsseldorf. O sea, es una ciudad con 600.000 habitantes, pero hay muchísimas ciudades alrededor. Y aquí es costumbre, por ejemplo, o sea, yo no vivo en Düsseldorf, yo siempre voy por las mañanas, o sea, yo vivo en otra ciudad, pero aquí es normal de ir de una ciudad a otra a trabajar, por ejemplo, o también ir a la escuela, o sea, como las distancias son muy cortas. O sea, aquí, por ejemplo, llegas antes a Colonia que en Bogotá del norte al sur, por ejemplo, ¿no? O sea, para dar una idea. O sea, médicos. O sea, en los hospitales tenemos 1.925 hospitales en Alemania y faltan aproximadamente 8.000 médicos. Los motivos son jubilación de muchos doctores, envejecimiento de la población, porque hay muchos mayores y por eso también se necesita más, o sea, más médicos y más enfermeros también. Y faltan jóvenes en la carrera de medicina. Bueno, ahora los pasos para trabajar. O sea, ¿qué hay que hacer para venirse a Alemania? O si uno está decidido de venirse a Alemania. Bueno, claro, inscribirse a un curso de alemán, juntar los documentos de la carrera de medicina y mandarlas a apostillar. Luego os voy a dar una lista con los documentos que son necesarios. Traducir los documentos y apostillarlos. Y luego, bueno, aplicar para la visa en la embajada alemana, abrir una cuenta bloqueada, contratar un seguro de gastos médicos, pero eso ya lo podéis hacer todo con hacer estudios. Aquí he puesto el tiempo necesario que se necesita para dar una idea, porque yo sé a veces algunos ya tienen nivel de alemán, otros no tienen nada de alemán. O sea, estas son las semanas que uno necesita aproximadamente. O sea, hay algunos que lo consiguen más rápido y otros que a lo mejor necesitan un poco más. O sea, pero se puede decir que para el nivel A1 son aproximadamente 8 semanas, para el A2 también, y luego para los niveles B1, B2, C1 se necesita un poco más, ya que, o sea, por ejemplo, el C1 se necesita como 12 semanas porque ahí ya uno se estudia como el subjuntivo y cosas, o sea, la gramática más complicada, ¿no? Y por eso, o sea, subiendo el nivel se necesita siempre un poco más. Pero estas horas siempre son horas estando en Alemania, porque yo me imagino que estando en vuestro país se necesita mucho más, o sea, se aprende mucho más rápido estando en Alemania, lógicamente, porque todo está en alemán, o sea, fuera de la clase también, ¿no? Bueno, aquí hay una lista con los documentos requeridos que se necesitan. O sea, el título universitario tiene que estar apostillado y traducido. Y tiene que ser una copia certificada, ¿no? Es muy importante. O sea, copia certificada, apostillada y traducida. Luego, certificado de internado, también apostillado y traducido. Certificado de notas con apostilla y traducción también. El pensum de la carrera, donde tiene que poner todo detalladamente. También apostillado y traducido. Certificado de talento humano en salud apostillado y traducido. Registro civil, certificado de ética médica apostillada.
esa no debe de tener más de 3 meses al ser enviado aquí, porque tiene que ser actual, digamos. Constancia de antecedentes de Colombia también, y de Alemania, y hoja de vida en alemán, pasaporte traducido, apostillado, diploma de alemán B2 y comprobante de domicilio alemán. O sea, eso ya estando aquí, ¿no? O sea, estos son los documentos finales, digamos, para entregarlos al ministerio. Pero eso no se puede entregar antes de que no se haya sacado el examen B2, ¿no? Por eso, por lo general, los médicos lo hacen todo cuando ya están aquí, es normal. O sea, creo que ahora hay un médico que lo hace ya desde Colombia, también se puede hacer, claro, si ya se tiene todos los documentos, también es posible hacerlo. Bueno, ahora los pasos para trabajar como médico en Alemania. O sea, cuando tenéis el B2, o sea, ya habéis acabado, digamos, lo necesario para entregar al ministerio. Entonces, durante ese tiempo, porque el ministerio se demora aproximadamente 3, 4 meses, o sea, ahora parece que es un poco más rápido que antes. Antes a veces eran 6, 8, 9 meses, pero ahora como máximo en realidad eran 4 meses. Y durante este tiempo que habéis entregado los documentos, podéis hacer un curso de alemán para médicos, que es muy, o sea, recomendable hacerlo, porque en este curso os preparáis para el examen en el colegio médico, con la Asociación de Médicos. Y este examen, que es el primer examen para homologar el título en Alemania. O sea, y en este curso en Go Academy os preparamos con el vocabulario, con la conversación que se hace entre médico y paciente, y también hay muchas palabras que en alemán son totalmente diferentes. Por ejemplo, el páncreas en alemán se llama Bauchspeicheldrüse. O sea, es totalmente una palabra, y así hay muchas palabras que los médicos entre ellos no los usan, pero los usan con los pacientes. O sea, el paciente no sabe qué es un páncreas, pero un médico, claro, sí, un médico alemán, porque también ha estudiado el latín y el griego, como todos los médicos, pero el paciente lo conoce con otra palabra. Y ese es un vocabulario que también hay que estudiar. Y bueno, y también un poco cosas así, cómo funciona aquí la salud y el seguro médico, y todo eso se estudia en esas 4 semanas. Y también tenemos una médica que da clases, o un médico que dan clases también. O sea, de las 4 semanas hay 2 días que el médico da clases y prepara exactamente para el examen, porque ese médico sabe cómo son las preguntas, y a veces también conoce hasta las preguntas que hacen ahí en el examen. Bueno, y el examen en la Asociación de Médicos consiste en total son 60 minutos, y la primera parte es un diálogo médico-paciente que dura 20 minutos. O sea, ahí viene un paciente y dice, me duele eso, que no sé qué, y entonces como médico tiene que, o sea, preguntar cómo pasó y la historia clínica y todo eso. Y lo que ahí también mira mucho es si el médico es empático. O sea, también es importante si una señora dice, es que acabo de cumplir 60 años y mi marido no está, no sé qué. Entonces decir, muchas felicidades por su cumpleaños, no sé qué. O sea, son cosas que yo creo que los colombianos lo hacen, ¿no? Naturalmente, pero hay otras nacionalidades que no lo hacen, y eso puede ser, por ejemplo, un caso que no dejen pasar el examen, o sea, porque el médico no era empático. O sea, eso también es importante, ¿no? Y lo demás es importante de que maneje bien el alemán. O sea, no importa tanto si dice algo, no sé, dice hay que tomar penicilina y no hay que tomar penicilina. O sea, eso no es importante. Lo importante es cómo se maneja con el paciente. Bueno, o sea, 20 minutos. Luego 20 minutos hay para escribir una historia clínica de la conversación que se ha tenido con el paciente. Y luego los últimos 20 minutos es un diálogo con otros 2 médicos que están allí en el examen. Y entonces hacen preguntas y cómo le pareció el paciente, qué se puede hacer, no sé qué. O sea, es un diálogo como lo conocéis del hospital también con otro médico. Hasta ahora tengo que admitir, todos los médicos que hemos tenido de Colombia han pasado el examen. O sea,
¿no? O sea, solamente para decir que no es una cosa que hay que tener mucho miedo. O sea, cuando uno ya tiene el nivel de alemán y se prepara con este curso, creo que está bien preparado. Bueno, con este examen aprobado se pide el permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo, no es la licencia todavía. Y o sea, durante ese tiempo puede ejercer como médico y recibir un poco de remuneración. O sea, no es tanto como antes, o sea, han bajado lamentablemente un poco los hospitales, pero sí, o sea, pagan, por ejemplo, el apartamento y cosas así, ¿no? Y durante ese tiempo, o sea, son como, digamos, más bien como prácticas, porque lo que pasa es que el médico, si sigue todavía con la visa de curso de idiomas, no le dejan trabajar en Alemania. Es decir, que no puede recibir dinero. O sea, el hospital no le puede pagar nada porque no tiene la visa para el trabajo todavía. Y esta visa la puede pedir en cuanto haya pasado o se haya inscrito a este examen de la Fachsprachprüfung, ¿no? O sea, con ese permiso de trabajo también le pueden dar la visa diferente para ganar un poco de dinero, ¿no? O sea, por eso es importante hacer el examen en la Fachsprachprüfung, o sea, el primer examen lo antes posible cuando ya se tiene el nivel de alemán. Bueno, entonces empiezan a trabajar con prácticas, ganar algo de dinero, pero todavía no deben de trabajar solos. O sea, no les dejan hacer guardias, por ejemplo, ¿no? Pero sí pueden, bueno, ir y también ganar más experiencia y ya. Bueno, y después, aquí me parece que me falta... No, o sea, y después de haber tenido el permiso de trabajo temporal, ese permiso le dan como máximo 2 años y dentro de esos 2 años, o sea, por lo general los médicos lo hacen después de medio año, así, hacen el segundo examen, que es el segundo examen de la Gleichwertigkeitsprüfung, Kenntnisprüfung se llama, es el segundo examen. Y ese segundo examen se hace en una universidad o en un hospital universitario y ahí prueban o sea, hacen preguntas de cosas de medicina. O sea, hay que ver una radiología y no sé por qué aquí me falta una hoja, perdona, no sé qué ha pasado aquí. Pues lo siento, me falta una hoja, no sé, sea... Bueno, no sé. O sea, el examen final para homologar es el Gleichwertigkeitsprüfung o Kenntnisprüfung. Hay 2 palabras, ¿no? Pero significan lo mismo. Y en este examen se prueban los conocimientos médicos. O sea, son por lo general preguntas en 4 materias y 2 de ellas son fijas. Esas son medicina interna y cirugía. Y hasta ahora siempre ha sido también preguntas en radiología, pero no preguntas radiólogas, sino preguntas de seguridad, por ejemplo, o de ley. O sea, hay algunas leyes que hay que saber cuando se hace una radiografía, por ejemplo. O sea, ¿no? Pero bueno, hasta ahora han sido siempre estas preguntas porque probablemente también va a ser así el año que viene. Y hacen también algunas pocas preguntas de derecho, o sea, derecho para médicos, ¿no? O sea, esos son, sí. Bueno, y en cuanto es un examen que se hace junto con 3 otros médicos, o sea, 4 médicos están juntos con los médicos que examinan a estos 4 médicos del exterior. Y bueno, este examen sí dura casi un día. O sea, tienen un paciente, tienen que mirar al paciente, tienen que decir qué es lo que tienen que explicar una enfermedad, ver una radiografía, perdón. Y bueno, es como un día, digamos, en el hospital, cuando uno tiene un paciente y se tiene que ocupar de ese paciente. O sea, y al final hacen esas preguntas en general. Ese examen es un poco parecido al examen último que tienen aquí los estudiantes de medicina y me imagino que será también por un estilo en vuestro país. Bueno,
cuando se ha aprobado ese examen, eso ya lo dicen después del examen, dicen, felicidades, han aprobado, no sé qué, entonces se recibe la licencia médica y se puede trabajar en toda Alemania y a partir de allí se puede elegir la especialidad. O sea, hay muchos médicos, por ejemplo, estos anestesistas ahora que quieren hacer anestesia, ellos ya empiezan en anestesia, o sea, todavía no han hecho el primer examen, el Fachsprachprüfung todavía no lo tienen, pero se van ahora al hospital, van a hacer prácticas allí, se van a preparar también un poco para el examen y ya están en anestesia, ya están trabajando allí. Pero esto por lo general no cuenta para la especialidad. Eso es importante saber porque en realidad al principio da igual si uno quiere hacer, por ejemplo, ortopedia o radiología o lo que sea, no importa si empieza primero en medicina interna, o sea, las prácticas y todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, han venido muchos médicos también de hacer estudios que quieren hacer cirugía o radiología o ortopedia, pero allí es difícil encontrar prácticas porque allí, sobre todo ahora con el corona, es súper difícil. Es más fácil encontrar en medicina interna y, por ejemplo, en anestesia, ¿no? Porque es donde más faltan, donde más médicos faltan. Pero para todos los médicos es conveniente hacer ahí las prácticas porque luego los exámenes se prueban más en estas áreas y por ejemplo, un médico interno siempre tiene estos pacientes que llegan, tiene que hacer las preguntas, las historias clínicas y todo eso, y eso luego les sirve para los dos exámenes, ¿no? Si yo, por ejemplo, ya me meto en radiología y luego tengo el examen Fachsprachprüfung y el otro y ya no tengo nada con medicina interna y eso, o sea, bueno, lo que quiero decir es que lo importante es que hay que pensar que se necesita aproximadamente 2 años, o sea, 1 año para manejar bien el alemán y 1 año para hacer las prácticas y para hacer los exámenes, o sea, para hacer los 2 exámenes, ¿no? Y también para la cuenta bloqueada, o sea, bueno, ahora están cambiando un poco las visas, a lo mejor se puede hacer ya que se llegue con la visa, lo que era antes 17A, me parece que ahora se llama 16D, o sea que ya permiten que se puede trabajar un poco y también lo han hecho más fácil ahora para los médicos que permiten que un médico trabaje, por ejemplo, como enfermero, o sea, antes de homologar, ¿no? Porque así ya puede ganar dinero y no tiene que estar todo el tiempo con la cuenta bloqueada durante 2 años. O sea, eso sí creo que es una ventaja muy buena, sí. Bueno, yo creo que ahí ya voy a terminar. No sé si ha quedado claro, si no, ya, por favor, hace preguntas. Vale. Sí. Jacqueline, quisiera que nos contaras un poco más sobre el proceso para los enfermeros, porque sabemos que Alemania está buscando enfermeros en todo lado, porque no tienen personal, pero cuéntanos un poco cómo es el proceso de homologación para un enfermero, cómo es ese paso a paso. Ok, ¿tienes enfermeros también ahí en la cita? Entonces tengo una presentación también para médicos, para enfermeros, Por perdón. favor. Bueno, ahora la presentación para las enfermeras. Bienvenida a las enfermeras. Ventajas como enfermera, o sea, remuneración también durante el proceso. El salario mensual creo que es excelente, o sea, se gana muy bien como enfermera profesional aquí. Se empieza con 2.200, que es para un auxiliar, y luego va subiendo y puede subir mucho más de 2.700 también, o sea, cuando uno ya está en UCI, por ejemplo, o tiene guardias de noche o lo que sea, ¿no? O sea, eso en realidad son los mínimos. Bueno, grandes oportunidades de trabajo, gran calidad de vida y licencia de trabajo para toda Alemania. Alemania en datos, ahora lo paso, ¿vale? Porque es, claro, es lo mismo que antes. Y los hospitales, bueno, aquí la diferencia en los médicos es que aquí faltan más de 50.000 y son más todavía, o sea, se habla de 50 a 80.000 plazas que faltan de enfermería, o sea, y de auxiliares. Pero de auxiliares tengo que decir que no toman auxiliares del exterior, solamente lo quería comentar, ¿no? O sea, esto se deja en la Unión Europea y dicen que no, bueno, o sea, jefes de enfermería sí.
Aquí los motivos, los mismos que antes también, jubilación, envejecimiento de la población y los jóvenes que faltan en la carrera de enfermería. Bueno, nosotros colaboramos con hospitales y el proceso es el siguiente, que creo que es muy interesante. O sea, el hospital da un contrato de auxiliar y te pagan el curso de idiomas en Alemania por 6 meses, antes de que homologues el título. Y para ello han recibido antes el Defizitbescheid, es la respuesta del ministerio. Eso sí que es nuevo, o sea, antes no lo pedían, pero ahora han dicho que sí. Lo que pasa es que hay muchos enfermeros, no de Latinoamérica, pero por ejemplo de Asia, que han venido a Alemania y que cuando han metido los documentos en el ministerio ha dicho te faltan más de 1000 horas, o sea, faltan horas prácticas en cirugía, en psiquiatría, en medicina interna y no sé qué. Y resulta que los hospitales estaban muy disgustados y, o sea, no con nosotros porque nosotros no hemos tenido esos enfermeros, pero eso era el motivo, que ahora dicen que no contratan nadie si no tienen antes la respuesta, o sea, la respuesta que dice cuántas horas, si les falta algo, no sé qué, ¿no? O sea, bueno. O sea, cuando se tiene el Defizitbescheid, el de ministerios, puede ser que uno obtenga, o sea, ya puede homologar con el nivel B2, o también puede ser que el ministerio diga que faltan horas prácticas y falta el idioma. Y bueno, para conseguir el Defizitbescheid es necesario que paguéis 850 euros a la escuela y este es un dinero de que no ganamos nada, o sea, lo quiero dejar claro porque pagamos 350 euros para el traductor y otros 500 euros al ministerio. O sea, son gastos que tenemos porque nos lo cobran a nosotros. Pero si algún enfermero dice yo prefiero traducir mis documentos en mi país, que me resulta más económico, también lo puede hacer. O sea, entonces quedan como 500 euros. Solamente quería dejar claro, ¿no? O sea, pero lo importante con las traducciones es que sea un traductor reconocido por la embajada alemana. Bueno, ahora los documentos, mandar los documentos a Go Academy. O sea, lo que se necesita para el ministerio son los siguientes documentos. Y también lo que es nuevo es mandarlo en físico. O sea, hubo un tiempo que el ministerio aceptaba el correo electrónico, pero ahora ya otra vez no, porque dice ya funciona otra vez el correo, aunque haya corona y no sé qué, pero lo queremos todo en físico y bueno. O sea, lo que necesitamos es la hoja de vida, un currículo, o sea, tabular. Eso creo que, Diana, tú puedes explicar cómo tiene que ser el currículo, ¿no? Necesitamos una copia de pasaporte y una solicitud para el ministerio, o sea, una solicitud que mandamos nosotros, o sea, os la mandamos. Es un formulario que hay que rellenar. Y el poder para Go Academy para que pueda entregar los documentos y pagar los gastos y comunicarse con el ministerio. Es muy importante porque el ministerio, después de haber entregado los documentos, quizás después de unas 2 semanas, contesta y dice, falta eso, y no he visto el pensum o lo que sea, ¿no? Y eso es importante entonces que pueda comunicarse con nosotros, porque primero lo hace solamente en alemán y segundo, a veces lo manda por correo físico y si lo manda a Latinoamérica se demora, no sé, un mes o más, ¿no? Si es que llega. Por eso importante el poder y así también nosotros cubrimos los gastos porque también nos mandan facturas, ¿no? Pero eso, claro, lo cubrimos con estos 500 euros que cobramos de vosotros también. Bueno, necesitamos el diploma de licenciado de enfermería, o sea, tiene que ser una copia certificada y con apostilla. Eso sí es importante porque eso si no lo reclaman. El acta de grado, copia certificada y apostilla. Y las notas de carrera también con apostilla, o sea, y el pensum de la carrera con apostilla. Y ahí
es importante que se describe detalladamente cuántas horas de teoría, cuántas horas de práctica y en qué asignatura. En cada asignatura, no sé, 5 cirugía práctica, 5 cirugía teórica. O sea, tiene que salir todo. Es súper importante porque ellos lo controlan, pero muy, con mucho detalle. O sea, ellos lo miran todo. Y si el documento de la universidad, el pensum, pone créditos, o sea, tiene que salir en el documento en algún lado cuántos créditos equivalen a una hora. O sea, si son 25 créditos, equivale una hora de 60 minutos o no sé. O sea, tiene que salir porque si no, lo reclaman también, ¿no? O sea, de verdad son muy especiales en eso. Luego necesitamos el Certificado Nacional de Ejercicio de la Profesión. O sea, no sé, RETUS o ANEC o lo que sea, ¿no? Y también tiene que ser una copia certificada y apostillada. Luego, certificaciones laborales con copia certificada. Ahí también el año rural, porque el año rural también cuenta como experiencia laboral. Y esa experiencia laboral, yo sé que a lo mejor hay algunos enfermeros, enfermeras que no tengan todavía 3 años de experiencia laboral. De todas formas, también pueden aplicar al proceso. O sea, de todas formas podemos intentarlo porque ahora hemos visto que también, por ejemplo, hay algunas universidades que parece que tienen muchas horas prácticas y muchas teóricas y puede ser que también, o sea, que al final solamente le faltan quizás 50 horas en no sé, cosas de leyes de Alemania o algo así, porque eso seguro que no lo van a tener, ¿no? O sea, seguro van a faltar algunas pocas horas también, pero, o sea, no quiero decir que sea obligatorio tener 3 años de experiencia laboral. Lo que yo antes siempre decía, porque pero ahora hemos visto que en algunos casos también puede ser que homologuen casi el título sin experiencia laboral si la universidad era muy buena y con muchas horas prácticas y teóricas. Bueno, aquí he puesto el diploma y el acta de grado, o sea, no se ve en original, o sea, no tenéis que pensar que tenéis que mandar el original, pero una copia certificada, eso sí que tiene que ser. Bueno, el alemán, eso también lo han hecho más difícil ahora, porque antes era el A1, pero ahora piden el A2. El A2 lo piden si lo hacéis en como lo hacemos ahora, con un curso de idiomas. Si no, creo que se necesita un B1 como enfermero para pedir en la embajada. Bueno, pero como vosotros no vais a empezar a trabajar primero, sino que vais a empezar a estudiar el alemán, necesitáis el A2. Y bueno, o sea, mientras aquí se traducen los documentos o nos mandáis los documentos ya traducidos, lo mandamos al ministerio y ahí tenemos que pensar que aproximadamente 3 o 4 meses dura hasta que nos den la respuesta definitiva, o sea, el Defizitbescheid, donde pone qué horas faltan o no faltan o lo que sea, ¿no? Y en cuanto nos llegue el Defizitbescheid, con ese Defizitbescheid yo voy, junto con la hoja de vida vuestra, voy al hospital y se lo presento. Y le digo, mira, tengo tal enfermero, tiene tales horas y no sé qué. Y entonces el hospital lo mira y dice, sí, tenemos interés, le vamos a contratar. También puede ser que no, pero ya digo, si tenéis buenas, o sea, faltan poquísimas horas, entonces el hospital sí tiene interés, porque ya habéis visto antes las cifras que faltan muchos enfermeros, ¿no? Bueno, entonces el paso es el siguiente, que el hospital envía, bueno, primero va a hacer una entrevista virtual con vosotros y yo voy a estar también para traducir y entonces os da un contrato como auxiliar de enfermería y ese contrato auxiliar de enfermería tiene que ser primero auxiliar porque todavía no tenéis el diploma alemán, o sea, por eso es auxiliar, ¿no? Y el contrato incluye lo siguiente: un sueldo como auxiliar, que son aproximadamente 2.200 euros bruto, que quedan neto en 1.600 aproximadamente, que son aquí los impuestos que hay que pagar. Y
Sí, bueno, he puesto también que luego el contrato, o sea, cuando ya tenéis homologado el título, el contrato cambia enseguida a jefe de enfermería y los hospitales tienen interés que sois jefes de enfermería, o sea, no pensar que el hospital intenta de teneros mucho tiempo como auxiliar, porque la cosa aquí es así que un hospital, por ejemplo, en la UCI, un paciente, o sea, un enfermero en la UCI no debe de tener la responsabilidad de más de 2 pacientes, ¿sí? Y si hay, por ejemplo, 3 pacientes en la UCI, el enfermero ya necesita otro enfermero. Y si el hospital no tiene los enfermeros necesarios, tiene que cerrar una cama de la UCI, por ejemplo. Y eso es el problema que tiene ahora Alemania, porque Alemania tiene muchas camas intensivas, o sea, tiene aparatos, tiene todo, tiene la técnica y todo, respiratorios, los aparatos y todo, pero no tiene los enfermeros para cuidar al paciente que está en esa cama intensiva. Y entonces el hospital no puede ofrecer esa cama intensiva porque no tiene el enfermero que tome el cuidado del paciente. Y, o sea, eso es, o sea, por eso el hospital tiene mucho interés en que los enfermeros sean enfermeros profesionales, ¿no? Jefe de enfermería para que puedan trabajar. Porque estas leyes también son así en medicina interna o lo que sea. Siempre hay una cifra cuántos pacientes deben de estar bajo la guardia de un enfermero, ¿no? Y si el hospital no puede decir yo tengo los suficientes enfermeros, tiene que cerrar a lo mejor toda la estación o tiene que cerrar algunas camas y eso. Y eso, claro, ahí pierde mucho dinero y es un poco el problema que tiene Alemania. No sé si se ha quedado claro eso, es un poco, ¿sí? Si no, pregunta, por favor. Bueno, los primeros meses los enfermeros tienen aquí 20 horas de clase por la semana, más 5 horas online que se hacen como deberes, o sea, deberes especiales para la clase. Y se realiza el curso de alemán hasta que tengáis el B2 para enfermeros, que es un examen especial para enfermeros en Alemania. Bueno, o sea, se hacen un poco las prácticas, o sea, como es un contrato laboral de auxiliar, el Ministerio de Trabajo también, o de laboral, pide que el auxiliar trabaje un poco, pero como no tiene el nivel de alemán, el hospital no puede dejarle trabajar bien, pero lo que sí va a hacer el enfermero de Colombia, por ejemplo, es que hace como 10 horas prácticas por la semana y en esas 10 horas en el hospital lo que hace es, a lo mejor, no sé, mirar dónde están las cosas, conocer otros enfermeros, a los médicos, quizás ayudar un poco en hacer una cama o lo que sea, pero no trabajar, ¿no? Eso lo hace después del curso de alemán, cuando ya tenga el examen B2 aprobado. Bueno, del sueldo de los 1.600 netos aproximadamente, al final quedan como 600 euros, quitando el alojamiento, quitando el curso de alemán, porque vosotros pagáis el curso de alemán a nosotros. Por lo menos ahora ha sido así. Puede ser que otros hospitales lo hacen diferente, pero al final os queda aproximadamente, os quedan 600 euros. Que podéis, no sé, gastar en comprar algo o mandarlo a la familia o lo que sea, ¿no? Pero es lo que queda, digamos, neto como un regalo, decir. Bueno, para pedir la visa en la embajada alemana, lo que pide es el diploma A2, una carta de motivación, contrato de trabajo, formularios del hospital y una carta que certifica el número de horas y en qué asignaturas las realizarás. Es lo que salía en el Defizitbescheid, ¿no? Y entonces el hospital tiene que hacer como un currículum de cada enfermero, dónde va a estar cuántas horas para recuperar las horas que faltaban en el Defizitbescheid del ministerio, en la respuesta esa. Y eso lo vamos a mandar en original a vosotros porque eso también tiene que llegar en original y lo tenéis que demostrar en original a la embajada. Necesitáis el diploma de enfermería traducido al alemán y carta de aceptación de Go Academy,
y el seguro médico por 3 meses, que en realidad no sé por qué lo piden, pero vosotros en realidad nada más llegar a Alemania estáis asegurados con el contrato laboral que tenéis. Bueno, después de haber culminado el curso de alemán en Go Academy y haber hecho las horas de práctica que faltaban, tenéis una charla en el Ministerio de Salud en la ciudad donde está el hospital. Y ahí se realiza la homologación. Pero resulta que ahora, el año que viene, lo van a cambiar un poco. O sea, todavía no lo tienen bien claro, pero lo que quieren ahora es que en vez de esta conversación en ese Ministerio de Salud, ahora piden un examen de oficial, o sea, de paciente, médico, o sea, parecido a lo de los médicos, pero ahora en plan de enfermeros. Pero os advierto que todavía no tienen ese examen. O sea, hasta ahora yo creo que también el año que viene va a ser el examen TEC B1, B2 que vais a hacer con nosotros en la escuela. O sea, hasta ahora con eso lo conseguís porque nosotros también hacemos esos exámenes para otros hospitales. O sea, quieren cambiar un poco, lo quieren hacer un poco más difícil en cuanto al idioma. O sea, antes era el B1 para trabajar, ahora piden el B2. Pero eso es una cosa que, bueno, para eso estamos aquí en Go Academy. O sea, ahí podéis fiaros en nosotros porque estamos en el tema, y si cambia alguna cosa en cuanto al examen, o sea, nosotros lo ofrecemos, ¿no? O sea, por el momento está todo, antes era solamente una conversación y ahora ya digo que necesita esa TEC P1, P2 que de todas maneras ofrecemos siempre y que acaba con vuestro curso también. Bueno, en cuanto tenéis este examen TEC 1 B2 y el Ministerio de Salud dice bien, o sea, tenéis que mostrar también antecedentes penales y que no habéis hecho nada malo y que estáis sanos, o sea, también nos hacen un check-up de salud y entonces os dan el título de enfermera profesional en Alemania. Y allí ya el sueldo sube a 2.600 al principio y luego va subiendo, depende de si hacéis quizás, no sé, medicina intensiva o si hacéis muchas guardias de noche o fines de semana y no sé qué. Y el contrato siempre tiene también 30 días de vacaciones pagadas y el contrato será ilimitado. O sea, no será un contrato de 3 meses ni de 6 meses, sino un contrato ya definitivamente. Sí. Bueno, y aquí acabo yo. Perfecto, bueno, muchas gracias por la información, Jacqueline. Les recuerdo, las personas que tengan preguntas, que tengan dudas, nos las pueden ir enviando por medio del panel. Aquí tenemos una pregunta que le envía Valentina Martínez. Dice, soy estudiante de medicina y mi pregunta es si hay algún límite de edad para hacer estos procesos. ¿Un límite de edad? Sí. Sí. Pues sí, en Alemania, o sea, con 45 años, tú tienes que ganar, creo que son más de 3.000 y pico euros para que te den una visa. O sea, eso tiene que ver con la pensión luego, porque uno se jubila con 63 o con 65 o 67 años y entonces el Estado ya no está dispuesto de dejar entrar. Y, o sea, si ganas más de 3.500, me parece, sí puedes entrar también después de los 45 años, pero es difícil porque no los vas a ganar al principio, no. O sea, yo diría 45 y ya es lo máximo. ¿También aplica la misma edad para los enfermeros? ¿Máximo 45? Sí. Máximo 45 años.